Buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Torres Clavijo de la Universidad Manuela Beltrán del programa de Psicología Grupo A15B y el tema que me correspondió es la epilepsia. Objetivos del trabajo. Objetivos generales. Identificar qué es la epilepsia, cuáles son sus síntomas y diagnóstico clínico, reconocer y analizar las diferentes precauciones de esta enfermedad. Objetivo específico: conocer todo lo relacionado a la epilepsia, puesto que en un futuro cercano habrá que guiar dichos pacientes con experiencias traumáticas. Epilepsia. ¿Qué es? Es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis epilépticas, convulsiones, durante un tiempo determinado. Las crisis epilépticas son episodios de alteración de la actividad cerebral que producen cambios en la atención o en el comportamiento. Clases de crisis epilépticas. Están las parciales y sus síntomas son mirada perdida, masticación, caminar sin rumbo, movimientos torpes, temblores y habla confuso. Las generalizadas. Sus síntomas: pérdida de conocimiento, contracción o relajación de músculos y convulsiones. Causas de la epilepsia. La epilepsia tiene muchas causas. Cualquier cosa que altere la actividad normal de las células nerviosas, incluyendo enfermedad, daño cerebral y el desarrollo normal del cerebro, puede conducir a convulsiones. La epilepsia se puede desarrollar a causa de una anormalidad en la función cerebral celular, anomalías en forma en que las células del cerebro se conectan uno con el otro o un desequilibrio de las sustancias químicas llamadas neurotransmisores que señalan a los nervios, o por una combinación de varias cosas. Prevenciones para una persona que puede sufrir de la epilepsia. Debe dormir y tratar de mantener un horario lo más regular posible. Trate de evitar tener demasiado estrés. Cerciórese de que su casa sea segura para ayudar a prevenir lesiones cuando presente una convulsión. Mantenga las puertas del baño y la alcoba sin llave, eviten que estén bloqueadas. Tome únicamente duchas, no se bañe en la tina debido a que hay riesgo de ahogarse durante una convulsión. Al cocinar, gire las manillas de la olla y las cacerolas hacia la parte posterior de la estufa. Llene un plato o tazón cerca de la estufa en un lugar de llevar todo el alimento hasta la mesa. Reemplace todas las puertas de vidrio, ya sea con vidrio de seguridad o plástico. Primeros auxilios en un ataque epiléptico. Lo fundamental es conservar la calma. Ayuda a tener en la medida de lo posible que la persona caiga al suelo de manera brusca. Recostar a la persona colocando una almohada o un suéter en cualquier prenda debajo de su cabeza. Afloja sus prendas, zapato, cuello de camisa, cinturón, etc. No introduzcas nada dentro de su boca, solo lo lastimarás. Quédate con la persona en todo momento. El ataque pasará y la persona necesitará ayuda, pues estará desorientada, y no obligues a levantarse y mucho menos lo reanimes con alcohol o cualquier sustancia. Y por último, en los casos que debes llamar al servicio de urgencia son: si el ataque dura más de 4 minutos, si el ataque se repite más de una vez, si el ataque es a una mujer embarazada y si la caída ha provocado por el ataque lastimó, fractura, herida, hemorragia, etc. a la persona. Las epilepsias o los ataques epilépticos duran entre 1 a 2 minutos, usualmente. Diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia es clínico y se basa en el interrogatorio. Se busca información sobre la serie de ataques que le ocurren al paciente con un testigo del mismo, ya que el paciente no es capaz de describir sus episodios. Es muy importante incidir en los antecedentes personales: traumas perinatal, alteraciones del desarrollo psicomotor, convulsiones febriles, traumatismos cerebrales o historia familiar de la epilepsia. La neuroimagen por TAC-RMN permite identificar la mayoría de las convulsiones cerebrales causantes de la epilepsia, lesiones anatómicas visibles, como se muestra en el ejemplo. Porcentaje a nivel mundial. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que afecta al 1% de la población mundial, es decir, aproximadamente 50 millones de personas.
Cromosoma en el cual se relaciona la enfermedad. Las epilepsias generalizadas idiopáticas muestran una supresión en este gen que da lugar a un elevado riesgo de combinaciones diferentes de retraso mental. Esquizofrenia, autismo y epilepsia se sitúan en el cromosoma número 15. Aquí podemos observar la foto del cromosoma. Cuadros de Punnett. Conociendo que el hombre es el portador y sería el dominante, según los siguientes cuadros de Punnett se deduce los siguientes. Al ser dos heterocigotos, observa que sale un hijo sin ninguna afectación. Dos que son portadores y uno que es el afectado. Los porcentajes serían: el dominante, 25%. Bueno, pues acá se muestran los porcentajes que nos da los cuadros de Punnett. Al ser dos homocigotos, observa que sale los 4 hijos portadores, pero ninguno afectado. Al unir un homocigoto y un heterocigoto, se observa que 2 hijos son portadores y 2 no presentan la enfermedad. Cromosoma afectado. El síndrome epiléptico aparece como resultado de una mutación en un gen único casual. Cromosoma 6. De elección. Es un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que consiste en la pérdida de un fragmento del ADN de un cromosoma. Esta pérdida origina un desequilibrio. Acá se muestra en la imagen la zona de elección. Y aquí, después de la elección, observamos que aquí hace falta donde se perdió el fragmento del cromosoma, el fragmento del ADN en el cromosoma. Método de ataque de la enfermedad. Esta enfermedad no se transmite por herencia genética, pero la mayoría de los casos ocurren en los niños menores de 10 años y en personas mayores de 65. Son más frecuentes en países subdesarrollados entre clases socioeconómicas desfavorecidas. Aquí podemos ver el árbol genealógico, donde la figura geométrica que está sombreada es el afectado y las otras figuras geométricas que están en blanco son los normales. Fotografías de aspectos morfológicos. El individuo que padece esta enfermedad no sufre ningún cambio morfológico, incluso puede llevar una vida común y corriente. Entonces, las fotografías que se observan aquí es cuando el individuo está en proceso de una convulsión epiléptica. Y pues en la imagen que les estoy señalando, pues ya le están haciendo todos el control de primeros auxilios que se necesitan. Tratamiento de la epilepsia. Fármacos antiepilépticos. Tienen como objetivo el control total de la crisis sin producir efectos adversos. En general, inhiben los circuitos neuronales cerebrales y son eficaces si se prescriben correctamente. Los fármacos antiepilépticos se deben introducir de forma lenta y progresiva. En general, la dosis se incrementa de 2 a 4 semanas. Es importante el cumplimiento escrito del tratamiento. El tratamiento quirúrgico. La cirugía ofrece hoy en día altas posibilidades de hacer desaparecer la crisis desde un 30, 40 a un 90% según el tipo de epilepsia, con unos porcentajes tan mínimos inferiores al 1% de provocar lesiones sobreañadidas. Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo sería el tratamiento quirúrgico si se llegara a practicar o el fármaco antiepilépticos. Videos explicativos. Bueno, en esta zona o en esta parte del trabajo yo señalé 2 videos que pueden ser muy útiles a la hora de explicar la epilepsia.
Es una enfermedad que, bien controlada, permite una vida normal a quienes conviven con ella. La mayoría de crisis epilépticas se pueden controlar con medicamentos. La epilepsia no implica una enfermedad mental. No se transmite por jugar, estudiar, trabajar o simplemente contactar con otras personas. La epilepsia no cambia la apariencia física. Puesto que los síntomas principales de la enfermedad son las crisis epilépticas que se manifiestan de manera intermitente, la mayor parte de las personas con epilepsia son capaces de llevar una vida normal. Existen dos tipos de crisis epilépticas, las crisis parciales y las crisis generalizadas, según se originen en una parte delimitada o en todo el cerebro respectivamente. Crisis parciales. Reconoce los síntomas más comunes: mirada perdida, masticación, movimientos torpes, caminar sin rumbo, temblores y habla confuso. En cambio, las crisis generalizadas presentan otro tipo de síntomas: pérdida de conocimiento, contracción o relajación repentina de los músculos y convulsiones. Recuerda, en ambos casos no debes sujetar ni agarrar a la persona. Debes mantener la calma. Intenta retirar objetos peligrosos con los que se pueda golpear. No se debe dejar sola a una persona que ha tenido una crisis y se deben evitar las aglomeraciones a su alrededor. Además, frente a una crisis generalizada, importante, no coloques nada en la boca. Se debe aflojar la ropa. Y una vez pasada la crisis, es recomendable que pongas de lado a la persona. Es útil medir la duración de la crisis. Las crisis epilépticas no suelen durar más allá de 1 o 2 minutos. Las personas que conviven con la epilepsia pueden llevar una vida plena. La mayoría de los niños reaccionan de forma positiva ante el tratamiento antiepiléptico. Por ello, pueden y deben escolarizarse con los demás. Conocer la epilepsia nos hace iguales. En la siguiente diapositiva podemos observar el mapa mental de la epilepsia. Bueno, en esta diapositiva observamos la cibergrafía que utilicé. Algunos de estos links son artículos científicos y otras páginas comunes y corrientes, y otras son páginas de psiquiatría y psicología especializadas en varios trastornos y enfermedades patológicas. También utilicé algunos videos de apoyo que me sirvieron para hacer este trabajo. Bueno, los créditos es en agradecimiento al docente Joan Manuel Guzmán Suárez por asignarme este tema para ayudarme a conocer dicha enfermedad. Bueno, hasta aquí finaliza mi trabajo y pues gracias por su atención y espero que haya sido de su mayor agrado.